Muchas personas tienen este instinto natural de romper cosas, de destrozar cosas. Cuando yo era muchacho, yo era algo así como un pequeño piromaníaco. Me encantaba jugar con fuego, y todavía un poquito. Una vez incendié, como para este tiempo, ¿verdad? Después que pasa la Navidad y el árbol de Navidad se ha secado, pues yo agarré el árbol de Navidad, lo llevé para el patio, lo puse debajo de otro árbol y le pegué fuego al árbol de Navidad. Y no solamente se quemó el árbol de Navidad, también se quemó el otro árbol, un árbol de tamarindo, y llegaron los bomberos. Y si mis papás ven esto, pues ya saben que fui yo. Nunca les dije que fui yo. Este instinto de destruir cosas no es raro. Es un instinto natural que muchas personas tienen. De hecho, hoy día hay un negocio dedicado a este instinto natural. Se llama break rooms o cuartos de romper. Y se pueden encontrar en varias ciudades aquí en los Estados Unidos. Aquí bien cerca de nosotros había un break room no hace muchos años atrás. Lo que tú haces es que pagas por una hora y entras a un cuarto que está lleno de chatarra. Está lleno de botellas, de cristales, de puertas, de palos, de cosas que tú puedes romper. Y te pones equipos de protección y después escoges tu arma preferida, un bate, un martillo o un tubo, y te desahogas destrozando cosas en ese cuarto por una hora. Pues como nuestro mensaje titula hoy, Trastornando al Mundo, basado en el versículo 6 que Max nos acaba de leer, el Señor nos ha llamado a hacer algo parecido, pero espiritualmente hablando. El Señor nos ha llamado a trastornar al mundo con el Evangelio. El Señor nos ha llamado a asaltar al mundo, a atacar al mundo espiritualmente hablando con el mensaje del Evangelio de Cristo, a trastornar el mundo. En Mateo 10, versículo 34, Jesús dijo: no he venido a traer paz, sino una espada. Y con esto Él no se refería a una guerra física, sino al conflicto que el Evangelio genera espiritualmente. Por un lado, el Evangelio, como estaba leyendo el hermano Francisco en Romanos 5, versículo 1, por un lado el Evangelio trae paz entre Dios y los hombres, restaura la relación entre Dios y los hombres, pero por otro lado trae un choque inevitable entre las tinieblas y la luz. Entonces, cuando Jesús le dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos a las naciones, en Mateo 28, 19, y cuando Jesús le dijo a los apóstoles en capítulo 1, versículo 8, serán mis testigos, comenzando en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, los estaba llamando a trastornar al mundo. Los estaba llamando a asaltar al mundo con el mensaje del Evangelio. Y hoy veremos cómo ahora nos toca a nosotros trastornar al mundo. Todavía no hemos terminado esa misión de ser testigos del Señor. Ahora Jesús nos envía a ese break room, a ese cuarto de romper, que es el mundo espiritualmente hablando, para golpearlo y para romperlo con el bate del Evangelio. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y ahora nosotros, con esas armas poderosas, vamos al mundo y traemos ese conflicto espiritual entre las tinieblas y la luz, pero ese conflicto trae la paz, la reconciliación de los hombres con Dios por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el mapa. Como podemos ver, creo que llevo 2 domingos diciéndole que les voy a traer un mapa y no se los había traído. Pues este era el mapa, o ese era el mapa que les iba a traer. Estamos siguiendo, o hemos estado viendo estos últimos domingos, el segundo viaje misionero de Pablo. Primero vimos esa línea amarilla que tienen ahí, o anaranjada.
Pablo salió de Antioquía con Silas y pasó por Listra, y allí agarró a Timoteo y se lo llevó, y vimos cómo pasaron por Asia y llegaron hasta Troas, ahí en la costa del mar Egeo. Y en esa línea amarilla, que lo vimos hace 2 domingos atrás, aprendimos acerca de las mejores prácticas que Pablo usa como un misionero para vivir en misión. La semana pasada vimos la línea azul, como el Señor los llama a ellos, por medio de la visión del hombre macedonio, a cruzar el mar Egeo y pasar de Asia hacia Macedonia. Y vimos cómo el Evangelio fue llevado a la ciudad de Filipos, y cómo la semana pasada estábamos hablando cómo esa ciudad fue transformada por el poder del Evangelio. Hoy vamos a seguir la línea roja, recorriendo alrededor de 150 millas por tierra desde Filipos. Vamos a llegar a Tesalónica y después vamos a llegar a Berea. La próxima semana el hermano Lester va a cubrir la parte verde, llegando hasta Atenas, para explorar el famoso discurso de Pablo en el Areópago. Y la semana de más arriba, en la parte violeta, el hermano Juan va a cerrar el viaje misionero desde Corinto, pasando por Jerusalén y regresando hasta Antioquía, de donde empezó todo ese viaje. Los teólogos estiman que este viaje habrá tomado alrededor de 3 años. 3 años donde ellos fueron testigos del Señor. 3 años donde ellos fueron por el mundo haciendo discípulos. Y 3 años donde, como estamos hablando hoy, ellos trastornaron el mundo o asaltaron el mundo espiritualmente hablando con el mensaje del Evangelio. Ahora, como hemos dicho varias veces en nuestra serie a través de los Hechos, el batón está ahora en las manos de ¿quién? Levante la mano. Ahora el batón está en nuestras manos. Ahora la responsabilidad y el llamado de ser testigos, de ir y hacer discípulos y de trastornar el mundo, ahora nos toca esa responsabilidad ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Y no hemos terminado, porque el Señor dijo, se predicará el evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si el fin no ha llegado, es porque no hemos terminado la misión, todavía nos toca. Y hoy, al estudiar el ejemplo de Pablo y de Silas y de Timoteo en Tesalónica y en Berea, vamos a ver cómo nosotros seguimos haciendo esta tarea. Vamos a ver cuáles armas espirituales tenemos para asaltar el mundo, para trastornar el mundo. Vamos a ver las armas que ellos usaron, esas armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Vamos a ver cuáles son para nosotros usar esas mismas armas en nuestra responsabilidad, nuestro llamado hoy de todavía ir y ser testigos y hacer discípulos y de trastornar al mundo. Amén. Así que vamos a ver cuáles son esas armas. La primera arma, lo primero que vemos que Pablo y su banda, son como una banda, ¿verdad? Son como una ganga, ¿verdad? Porque están yendo asaltando, están trastornando al mundo. Pablo y su banda, la primera arma que ellos usan para trastornar el mundo es algo bien sencillo, bien simple, bien profundo. Y es que ellos simplemente van. Ellos van. Esa primera arma es la arma de la obediencia. Somos llamados a ir, somos llamados a ser testigos. Y lo primero que tenemos que hacer es ser obedientes. Ellos son obedientes al llamado de Dios. Ellos le creen al Señor, ellos obedecen al Señor y ellos simplemente van. Ellos salieron de Antioquía, cruzaron a Galacia, cruzaron a Asia, cruzaron el mar Egeo, llegaron a Macedonia, fueron a Filipo y ahora están en Tesalónica y en Berea. Ellos han estado yendo, ellos han sido obedientes.
Miren el versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Así que significa que de Filipos fueron a Anfípolis, eso fueron 30 millas. En el mar se ve bien corto, pero fueron 30 millas. De Anfípolis fueron a Apolonia, 35 millas. Y de Apolonia a Tesalónica, otras 35 millas más. Un total de 100 millas. Probablemente les tomó alrededor de 2 semanas a un ritmo natural a pie. No había carro, ¿okay? No había jeep, no había nada de eso, no había ni bicicleta, era a pie. Después lo vemos que salen de Tesalónica hacia Berea, unas 50 millas más. Versículo 10 nos dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Llegaron a Berea, ahí esas pocas cortas palabras nos está hablando de 50 millas más que ellos recorrieron. Así que ir no era fácil, obedecer no era fácil, era incómodo. Caminar tanto por tanto tiempo era incómodo. Algunos estiman que ese trayecto, el amarillo, el azul y el rojo, les habrá tomado año y medio. Año y medio de ellos recorrer eso. Imagínense eso, año y medio, era costoso. Tenían que pagar sus comidas, tenían que pagar sus estadías, tenían que reparar sus sandalias. Año y medio. No solamente era incómodo, no solamente era costoso, era inconveniente. Ellos podrían haberse quedado, cómodos allí en Antioquía, con sus amigos, con su iglesia, con su familia. Hacer su vida allí tranquilito. Sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia, yendo domingo a domingo a celebrar el día del Señor. Llevando una vida tranquila, pero ellos decidieron obedecer al Señor. Ellos decidieron rendir sus vidas para obedecer al Señor. Ellos decidieron ir y hacer discípulos, ser testigos del Señor, trastornar al mundo. Eso era más importante que la conveniencia, eso era más importante que el ahorro, eso era más importante que la comodidad para ellos. Ahora, 2000 años después, el batón está en nuestras manos y nos toca ahora a nosotros. Y la pregunta con la que nos confronta Pablo, Silas y Timoteo, con la obediencia de ellos, es: nosotros hoy, ¿qué valoramos más? ¿El llamado, la responsabilidad del evangelio o nuestra conveniencia y nuestra comodidad y nuestro ahorro? Hoy nosotros somos retados por estos hombres, somos llamados a trastornar al mundo con la arma de la obediencia. Es un llamado costoso, sí. Es un llamado inconveniente, sí. Pero es un llamado precioso. Es un llamado glorioso. Es una responsabilidad que es nuestra y le tendremos que rendir cuentas al Señor de qué hicimos nosotros con ese llamado que el Señor nos ha dado a nosotros. Pregúntese usted, ¿a dónde el Señor le ha llamado a usted? ¿A quién el Señor le ha llamado a usted a compartir el evangelio? ¿A quién usted tiene que ser testigo? ¿Cómo usted tiene que trastornar su alrededor siendo obediente con la arma de la obediencia? Hoy somos confrontados con eso. Y somos invitados a usar esa arma, la arma de la obediencia, para trastornar al mundo espiritualmente con el evangelio de Cristo. Lo segundo que vemos que hacen ellos para trastornar el mundo
es que ellos abren sus bocas y proclaman el Evangelio. Proclaman la palabra del Señor. La segunda arma espiritual poderosa para destruir fortalezas que ellos usan para trastornar el mundo es la arma de la palabra de Dios. Versículos 2 y 3 nos dicen: y Pablo entró, según su costumbre, en la sinagoga y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. La palabra, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Y luego, cuando va a Berea, nos dice que hace lo mismo, usa la misma arma para trastornar. En Berea nos dice el versículo 10 que Pablo y Silas fueron directamente, tan pronto llegaron, fueron directamente a la sinagoga y proclaman allí la palabra. Y nos dice el versículo 11, mientras ellos están en la sinagoga proclamando la palabra del Señor, estos, refiriéndose a los de Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué le están proclamando? La palabra. Pero ellos la reciben, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo y Silas les están diciendo de la palabra, a ver si estas cosas eran así. Ellos no pierden tiempo. Ellos no van y turistean la ciudad primero. Ellos no buscan comodidad, ellos van directo a lo que vinieron, a lo que importa, a lo más importante, a proclamar la palabra. Y no lo hacen de manera superficial o de manera rápida. En Tesalónica nos dice que estuvieron 3 días de reposo, 3 semanas, esperando que la semilla del Evangelio diera fruto. Pero otra vez, vamos a recordar 3 semanas que cada semana que ellos pasan en esa ciudad cuesta. Tienen que cubrir sus gastos, tienen que trabajar, tienen que producir, porque todavía no hay una iglesia allí que los sostenga a ellos. Ellos tenían que sostenerse a ellos mismos. Y como ya hemos visto repetidas veces en Hechos, y lo vamos a ver ya mismo, esto lo hacen también al gran costo del sufrimiento. Pero son obedientes y usan esa arma poderosa que es la palabra de Dios. Ellos abren su boca y proclaman la palabra del Señor. No proclaman sus ideas, no presentan su propia versión, se basan en las Escrituras y proclaman el Evangelio y la verdad de Dios. Como hemos visto varias veces, usan el principio de la sola Escritura, no la tradición, no la conveniencia, la palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios. Y este es el llamado para nosotros hoy. Ahora el batón está en nuestras manos. Ahora los que tienen que usar estas armas somos nosotros. La responsabilidad es trastornar al mundo, ser testigos, hacer discípulos con la palabra de Dios. Con la Biblia. Levante su Biblia. Déjeme ver su Biblia. Hermano, esto que tenemos aquí es la palabra de Dios. Dios con su palabra creó los cielos y la tierra. Y nosotros tenemos el honor, el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Cuánto nosotros valoramos la palabra de Dios? ¿Cuánto valoramos nuestras Biblias? ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? Sabemos que tenemos que leerla, pero ¿realmente la leemos? ¿Vieron el ejemplo de los bereanos? ¿Vieron cómo ellos escudriñaban cuidadosamente las Escrituras con diligencia?
Nosotros somos retados, somos llamados a hacer lo mismo, a escudriñar la palabra, a desear la palabra como niños recién nacidos. Hacemos nosotros lo mismo. Esta es nuestra espada. Este es nuestro pan diario. Con esto nosotros trastornamos al mundo. Con esto somos testigos del Señor. Tenemos que amar esta palabra. Tenemos que desear esta palabra. Tenemos que armarnos con esta palabra. Así que somos llamados a sí compartir la palabra con otros hermanos. Sí, compartimos la palabra, pero también somos llamados a, como dice lo que hicieron los bereanos, a escudriñarla diariamente, a desearla diariamente, a leerla, a estudiarla con solicitud, con diligencia. Porque por medio de la palabra es que nosotros, esa es la arma que usamos para asaltar el mundo con el Evangelio de Cristo. Para que el mundo pueda venir al Señor, es por medio de la palabra. Y no solamente trastornamos el mundo con la palabra, sino que, gloria a Dios, nuestras vidas son transformadas, nuestras mentes son renovadas por medio de la palabra, nuestras vidas son fortalecidas por la palabra del Señor. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro caminar. No descuidemos, hermanos, esa arma de la palabra del Señor. La tercera arma que vemos que Pablo, Silas y Timoteo usan para trastornar al mundo es la salvación del Señor. Es la salvación del Señor teniendo lugar a donde ellos van. En Tesalónica lo vemos en el versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. En Berea lo vemos en el versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Aleluya, el Señor es poderoso para salvar. La salvación es del Señor. ¿Cómo el Señor salva? Cuando su palabra es proclamada. Gloria a Dios que el Señor salva. Y esto nos recuerda una gran verdad. Nosotros somos llamados a abrir nuestras bocas y a proclamar la palabra del Señor, pero la salvación es algo que nosotros no podemos lograr o hacer. ¿La salvación es de quién? La salvación es del Señor. A Él sea la gloria. Nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie, hermanos. Solo el Señor puede hacer eso. Solo el Señor puede hacer que un muerto resucite. Igual que como Jesucristo llamó a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Eso es lo que nosotros hacemos cuando proclamamos la palabra del Señor. Estamos llamando a muertos espirituales a nacer de nuevo, a poner su fe en Cristo. Nosotros proclamamos la palabra, pero el Señor es el que hace esa obra dentro de las personas y hace que esa persona pase de muerte espiritual a vida espiritual. La salvación es del Señor. Solo el Señor puede hacer que una alma que está en las tinieblas sea trasladada al reino de la luz del Señor. Solo el Señor puede hacer que alguien nazca de nuevo. Eso es una obra que a nosotros nos queda muy, muy grande. Pero el Señor en su misericordia hace y tiene misericordia y salva cuando nosotros proclamamos la palabra. ¡Qué privilegio tenemos nosotros! Es un honor, es un privilegio que nosotros somos usados, somos un instrumento del Señor para proclamar esa palabra que salva. Y estamos ahí y podemos ver cuando el Señor hace eso y salva a personas. Y personas
pasan de muerte a vida. Y cuando lo vemos nos regocijamos, porque es un milagro sobrenatural del Señor. Hoy, por ejemplo, íbamos a tener el bautismo de Daniela y de Jocelyn. Nos movimos por el frío. Pero ¿de qué se trata el bautismo? El bautismo se trata de eso, de ver, de tener una demostración en el agua, de ver lo que el Señor hace espiritualmente. De ver una vida que es muerta y pasa a vida y resucita espiritualmente en el Señor. Y vemos aquí que nos dicen que vemos la variedad de personas, la diversidad de personas que fueron salvos en estas ciudades. Judíos y griegos, gente de diferentes culturas, gente que ni se hablaban, hombres y mujeres, gente de clase alta, gente de clase baja, familias enteras siendo salvas. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay acepción de personas. El Evangelio llega a todos. Otra vez, personas que antes eran enemigas, antes personas que ni se hablaban, que no se valoraban, que ni se miraban, ahora vienen a ser hermanos y hermanas, una familia en Cristo. Y esto es algo que no solo ocurre en el libro de los Hechos, esto es algo que todavía ocurre hoy, esto es algo que ocurre aquí en nuestra congregación, en Gracia y Verdad, y en cada congregación del Señor. Gente de toda lengua, de toda nación, gente de diferentes países. México, Puerto Rico, Colombia, Guatemala, Costa Rica, de todos países. Gente de diferentes apellidos. Perú, Karen no. Perú, Honduras. Personas de todo trasfondo, salvos por la sangre de Cristo. Y venimos a ser una familia, venimos a ser hermanos. Una familia en la fe. Nuestra responsabilidad es usar esa arma de proclamar la palabra del Señor para ver eso seguir pasando, ver la salvación del Señor ocurrir delante de nosotros. Tenemos que invitar a otros a venir al Señor, invitar a otros a la iglesia para ver la salvación del Señor ocurrir. Y tenemos que celebrar cuando ocurre. Como vamos a celebrar cuando hagamos el bautismo, vamos a celebrar cuando ocurre, regocijarnos por la salvación del Señor. Así trastornamos al mundo, con esa arma de la salvación del Señor, que nosotros no somos los que salvamos a las personas, pero tenemos el honor de verlo ocurrir, tenemos el honor de ser los instrumentos del Señor cuando proclamamos la palabra del Señor para que ocurra, aleluya. Como dice la palabra, cada vez que alguien viene al Señor hay fiesta en los cielos, aleluya. Porque una persona que antes era de las tinieblas, ahora es trasladado al reino de la luz de Cristo. Ahora tiene vida eterna. La cuarta arma, la cuarta manera que vemos cómo estos hombres trastornan al mundo es con su sufrimiento. Lo vemos claramente en Tesalónica, en los versículos 5 al 8. Pero miren el versículo 5. Después que nos dice que vinieron al Señor, versículo 5 nos dice, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Tesalónica era la capital de Macedonia, era una ciudad de alrededor de 200,000 personas, era una ciudad grande. Y llevan hombres malvados de la plaza pública, nos dice que organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Una ciudad grande. Se formó un gran alboroto, asaltando la casa de Jasón. Jasón parece que viene a ser lo que era Lidia en Filipos. Fue una persona principal donde Pablo, Silas y Timoteo, ellos estaban hospedándose allí. Era uno de los creyentes allí. Se está empezando a formar la iglesia del Señor en casa de Jasón. Y asaltan la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo, a Pablo.
a Sila y a Timoteo. También lo vemos en Berea, miren el versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Esta gente estaba 45 millas al norte y se enteraron que allí se está formando una iglesia del Señor. Vamos para allá. A pie fueron para allá a formar un alboroto. Esto no es algo nuevo, lo hemos visto repetidas veces en el libro de los Hechos y lo vamos a seguir viendo en el libro de los Hechos. Y ha ocurrido desde entonces en la historia de la iglesia. El sufrimiento es parte de ser cristiano. Como hemos dicho muchas veces en esta serie, el evangelio no es color de rosa. Es parte de ser un discípulo del Señor, es parte de ser un testigo de Cristo, es parte de trastornar al mundo. Si tú vas a trastornar al mundo, el mundo te va a atacar a ti. ¿Por qué? Porque esto es una guerra espiritual, hermanos. Cuando el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, cuando el Señor dijo, sean testigos hasta los confines de la tierra, el Señor nos mandó a hacer guerra. La gente no le gusta la luz. ¿Por qué? Porque si se lo hicieron al Señor, le va a pasar también a sus siervos, a sus discípulos. Como dice el versículo 7, ellos allá en Tesalónica dijeron que los cristianos estaban proclamando cosas en contra de César, diciendo que había otro rey. Esa es nuestra situación. Nosotros tenemos otro rey. Nuestra lealtad primero es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y vamos a obedecerlo a Él primero. Y eso nos va a poner en guerra. Eso nos va a poner contrario a este mundo. Así que no nos sorprendamos, hermanos, de las consecuencias de ser fieles al Señor. De las consecuencias de compartir el Evangelio de Cristo. A lo largo de la historia han sido millones los hermanos que han pagado el precio con su sangre. Como hemos dicho varias veces, se estima que hoy día en el mundo se estima que 13 hermanos o hermanas mueren por causa del Evangelio. Cada hora y media un hermano o una hermana cae, paga con su sangre. Pero recordemos esto, que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ese sufrimiento Dios lo usa para que el Evangelio pueda seguir expandiendo. Esa sangre, ese sufrimiento abona el trabajo del reino del Señor. Adelanta la obra del Evangelio. El sufrimiento, lejos de detener la misión del Señor, lo que hace es que adelanta la misión del Señor, fortalece la misión del Señor. Así que no nos sorprendamos, hermanos, y estemos dispuestos a sufrir, estemos dispuestos a padecer lo que el Señor disponga. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Cualquier misión que Él nos mande a hacer, cualquier persona, cualquier lugar que vayamos a proclamar el Evangelio, si envuelve sufrimiento, Él es el Señor. A Él sea la gloria. Nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer. Tenemos que verlo como Pablo le dice a los filipenses. El sufrir es un privilegio, es un honor. Porque estamos siendo identificados con Cristo Jesús, quien padeció por nosotros. Cristo sufrió por nosotros primero. Él nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y hoy somos llamados que si así el Señor, el soberano, lo determina, si enfrentamos oposición por el Evangelio y sufrimos, tenemos que recordar, no estamos solos. El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Y que nuestro sufrimiento no es en vano, porque el Señor lo usa, es una arma que el Señor usa para que el Evangelio se adelante, para que el mundo sea trastornado con el mensaje del Evangelio. El sufrimiento muestra el poder del Evangelio. ¿Qué tan dispuestos, hermanos, estamos nosotros a padecer, a sufrir, a soportar el rechazo? ¿Estamos dispuestos a soportar el rechazo? A pagar el costo. El batón está en nuestras manos. Ahora nos toca a nosotros. La última manera, la última arma que vemos que Pablo y su banda usan aquí para trastornar al mundo es el amor. Se aman los unos a los otros. Vemos que en cada ciudad, después de ellos sufrir, la iglesia se unía. La iglesia se unía en amor los unos por los otros. Tesalónica lo vemos en el versículo 10. Enseguida después del sufrimiento, enseguida los hermanos. Y esta iglesia se acaba de formar y ya se están, mira cómo se aman, mira cómo se están refiriéndose, hermanos. Esta gente acaba de venir a Cristo y mira cómo se tratan como hermanos. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga. En Berea lo vemos en el versículo 14. Entonces, después del sufrimiento, los hermanos inmediatamente, ahí vemos otra vez los hermanos, inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. El cuidado, el amor, tomando riesgo por esta gente que es, en términos humanos todavía serían considerados como unos extraños, porque esta gente no hace mucho que llegaron a esta ciudad, pero ahora por el mensaje de la salvación, por el milagro de la salvación, unidos espiritualmente a Cristo, se tratan como hermanos, arriesgan sus vidas por los hermanos, invierten en esta salida, están invirtiendo recursos por los hermanos. El Señor lo dijo, Juan 13:35, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Cuando el mundo ve eso, que tenemos diferentes apellidos, que somos de diferentes países, cuando el mundo ve que nos amamos, cuando el mundo ve que nos apoyamos, cuando estamos pasando momentos difíciles, cómo nos ayudamos mutuamente, invertimos, arriesgamos por otros. Cuando el mundo ve eso, les estamos proclamando el Evangelio al mundo. Estamos siendo luz para el mundo. Estamos usando esa arma poderosa en Dios de el amor los unos a los otros para trastornar el mundo con el Evangelio. ¿Por qué eso trastorna al mundo? ¿Cómo eso trastorna al mundo? Porque el mundo no tiene categorías para ese tipo de amor. El mundo entiende lo que es amarse de manera radical cuando es tu hermano, cuando es tu primo, cuando es tu familia, cuando es tu sangre. Pero entre extraños, otra vez gente de diferentes países, de diferentes apellidos, que no hace mucho que se conocieron. El mundo no espera que haya amor, el mundo espera que haya disensión, el mundo espera que no haya unidad, que lo que haya sea división. El mundo lo que espera es que cada uno vele por lo suyo, pero no que se amen así, no que se traten como familia, no que se amen como hermanos. Pero el Evangelio rompe esas barreras. Efesios capítulo 2 nos habla de cómo el Evangelio rompe esa pared divisoria. El Evangelio nos hace uno. Somos un solo cuerpo con diferentes miembros. Cristo es la cabeza. Y velamos los unos por los otros.
Hay un amor mutuo. Hay el servir y buscar a ver cuáles son las necesidades de los unos a los otros. Ese viene a ser el estándar. Eso viene a ser lo normal, lo esperado. Pero eso para el mundo, eso es un milagro. Eso para el mundo es raro, es extraño. Así es que trastornamos el mundo con el amarnos los unos a los otros. Y nosotros, hermanos, nos estamos amando de esta manera. Como los hermanos de Tesalónica amaron a Pablo y a Silas y a Timoteo. Nos estamos hablando como los hermanos de Berea amaron a Pablo y lo ayudaron a escapar por su vida. Y nosotros estamos trastornando a nuestros vecinos, estamos trastornando a Colorado Springs cuando nuestros vecinos y la gente allá afuera ve cómo nos amamos y nos tratamos, cómo nos apoyamos, cómo vemos que somos una familia espiritual. Tenemos que buscar esas oportunidades entre nosotros, de amarnos los unos a los otros, de servirnos, de apoyarnos en las dificultades, en las pruebas, de mostrar cómo somos una familia en Cristo. Y haciendo eso es una arma espiritual que trastorna nuestra ciudad, nuestro alrededor, con el Evangelio de Cristo. Ya en conclusión, mis hermanos, hemos visto Pablo, Silas y Timoteo, cómo ellos trastornaron al mundo con el Evangelio. Fueron fieles en cumplir el llamado del Señor. Usaron esas armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas espirituales y así trastornaron el mundo para el Señor. Y otra vez, ahora el batón está en nuestras manos. Ahora la responsabilidad de ir, de hacer discípulos, de ser testigos del Señor, proclamando su palabra hasta los confines de la tierra. Ahora esa responsabilidad es nuestra. No hemos terminado. El llamado, la responsabilidad continúa. Ahora nos toca a nosotros trastornar el mundo con el Evangelio de Cristo. Ahora nos toca a nosotros entrar a ese break room, a ese cuarto de romper que es el mundo espiritualmente hablando, con estas armas poderosas que tenemos del Señor y conquistar al mundo para Cristo. Sigamos el ejemplo de Pablo, de Silas, de Timoteo, cómo ellos hicieron esto en Tesalónica y en Berea. Vivamos sacrificadamente para la gloria de Dios y veamos el mundo venir al Señor y ser trastornado para el Señor. Así nos ayude el Señor, así nos empodere el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Amén.